summit of Christian faith. Y la Santa Eucaristía es la cúspide y el centro y la base de toda la fe católica. It is also the center of the devotion to the precious blood. Y así también es el centro de la devoción a la preciosísima sangre. We cannot speak about the devotion to the precious blood without speaking about the sacrament of the Holy Eucharist. No podemos hablar de la devoción a la preciosa sangre sin hablar de la devoción a la Santa Eucaristía. Now, we need to begin with the important aspects of how the church began. Ahora vamos a comenzar hablando un aspecto muy importante de cómo comenzó la iglesia. We cannot also talk about the devotion to the precious blood without speaking about the church. No podemos comenzar a hablar de la devoción a la preciosa sangre si no hablamos de la iglesia. The gift of the devotion to the precious blood is the gift of the church. Porque el regalo de la devoción a la preciosa sangre es un regalo de la iglesia. The church is the custodian and the guardian of this devotion. La iglesia es la custodia y la guía de esta devoción. I will ask a question before I go. When did you think that the church, the Holy Catholic Church, began? Ahora les quiero preguntar, ¿cuándo creen ustedes que comenzó la Santa Iglesia? When did the church, the Holy Catholic Church, started? ¿Cuándo comenzó la Iglesia Católica? Les pregunta, si alguien quiere responder. Puede ser desde que nuestro Señor compartió con los apóstoles el pan y el vino y dijo, este es mi cuerpo al pan y este es mi sangre al vino. May it be when our Lord instituted the Holy Eucharist? No, the church did not start at that time. No, Okay? comenzó en el See momento de la someone institución else? de la Eucaristía. ¿Alguien más? Holy Thursday? No. No. In the Ascension of the Lord, en la ascensión del Señor dicen, No. no. In the baptism of Jesus, No. no en el bautismo de Jesús. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. When? When Jesus said, "You are Peter, and on you I will construct No. and build my church." The church does not begin at that time. Okay? Someone from outside? Cuando el soldado traspasó el corazón de Jesús y derramó sangre y agua. When? When the soldier pierced his The second son. No. It's important. Last person. Pentecost. Last person. Pentecost. The church? No. When did the church started? In the Passion of the Lord on the cross. No. In Gethsemane. Okay? No. I know. It's okay. Está bien. I know No se that preocupe. no one will get the answer because we are limited to the source of the information. Sé que ninguno va a tener una respuesta correcta porque estamos limitados en el conocimiento de la fuente exacta. Now listen Ahora to know escuchen. when the church started. Ahora escuchen para que aprendamos. You can get the answer from the dogmatic constitution of the Church, Vatican II, Romans chapter 1, number 2 of November 21st,
1964. Pueden That's obtener- where you get the answer. Ustedes pueden obtener la respuesta en la Constitución de la Constitución dogmática de la Iglesia, en el Vaticano II, Lumen Gentium, en el capítulo 1, número 2, del 21 de noviembre de 1964. Now, I'll give you the answer. Ahora The les church daré la respuesta. La Iglesia began in a figure, in a form of figure at the beginning of the world. It was in the form of a figure, not years or fold, but in a figure at the beginning of the world. Ok, Yeah? comenzó, la iglesia comenzó desde el principio del mundo de una forma figurativa, como una figura, desde el principio del mundo. That the beginning. Not then, the same church was under preparation in all the history of Israel, but hidden in a preparatory form in all the whole story of the people of Israel. Entonces la iglesia comenzó desde el inicio del mundo de forma figurativa y fue preparándose y evolucionando en toda la historia del pueblo de Israel. We cannot talk about the church without having reference to the history of the people of Israel. No podemos hablar de la iglesia católica sin sacando afuera toda la historia del pueblo de Israel. Israel is stage of the church. Porque Israel, toda la historia del pueblo de Israel es el estado o el nivel de formación de la iglesia. Now, the third stage is the manifestation of the church at the Pentecost. Ahora, The third stage is the manifestation. The third, the third, okay. El tercer nivel de la iglesia es la manifestación completa que tuvo Pentecostés. The church is still growing. The church is still moving towards perfection. Y aún así la iglesia sigue desarrollándose y creciendo hasta la plenitud de su perfección. The last stage of the church will be at the end of time. Y el último nivel de la iglesia, cuando llegue a su plenitud, será el fin de los tiempos. Now, the church is accommodating saints and sinners. Ahora la iglesia retiene o acomoda o agrupa tanto los santos como los pecadores. The head is completely holy, La cabeza de la iglesia es totalmente santa, but within the members there is saints and sinners. pero en los miembros de la iglesia hay santos y hay pecadores. This two nature of the church is important for us to know. Es muy importante que nosotros conozcamos esta doble naturaleza de la iglesia. The last church is what we call the glorious church, when the saints and sinners here must have been redeemed and united with the head. La última etapa de la iglesia es la que es llamada la iglesia en su estado glorioso, cuando los santos y los pecadores se han unido de forma perfecta y plena con su cabeza. Now, Jesus is the bride, and we, the members of the church, are the spouse. Ahora Jesús es el esposo y nosotros somos los miembros de la iglesia que somos la esposa de Cristo. Just as Eve was created from the side of Adam, Así como Eva fue creada del costado de Adán, on the holy cross, the side of Jesus was pierced, and blood and water gushed out from the side of Jesus. Then the new Eve was created.
Entonces, así como Eva salió del costado de Jesús, Jesús clavado en la cruz, cuando fue traspasado por la lanza y derramó su sangre y su agua, fue creada la nueva Eva. Christ is the second Adam. Cristo es el church. segundo Adán y la iglesia The church is the second es Eve. la segunda Eva. Now, Ahora, when we compare what God used to create the first Eve, and what God used to create the second Eve, we will see the great mystery of the blood of Jesus. You understand what I said? yes, I repeat. If we compare si what comparamos God used to create the first Eve lo que Dios utilizó para crear la primera Eva and what God used to create the second y Eve, lo que Dios utilizó para crear la segunda Eva, we will understand the deep mystery in the sacrament, in the gift, the deep mystery in the devotion to the precious blood. entonces entenderemos el profundo misterio en la devoción de la preciosa sangre. When Adam slept, Cuando Adán se durmió, the scripture gave account that God opened the side of Adam and take out a limb. A limb? Okay. cuando Adán se durmió, nos dice el Evangelio, nos dice la Escritura que Dios abrió su costado y sacó una costilla. This rib is made of the earth. It Esta, is what the theologians call potent matter. esta costilla está hecha de tierra, lo que los teólogos llaman materia potente. It is the earth, the humus. It is the earth. decir, es la tierra. Okay. When Jesus slept on the mountain Calvary, when he died, Cuando Jesús murió en el monte Calvario en la cruz, Jesus, the soldier, opened the side of Jesus. The two elements, one of the most powerful elements in the world, water and blood, goes out. entonces cuando Jesús murió en la cruz, un soldado también traspasó su costado y de allí salió los dos elementos más poderosos en la tierra, que es el agua y la sangre. This blood and water is greater than the earth, the matter. Y el agua y la sangre son aún mayores y más poderosos que la tierra. It is of higher order. Es de un nivel mayor. Repeat. It is of higher order of existence and of being. Es de un nivel mayor de existencia o de ser. This element is great and there is life in it. Este elemento es mayor porque crea la vida. My grandfather told me a story of the power of blood. Mi abuelo me contó una historia del poder de la sangre. He said to me, Barnabas, Él me dijo, Bernabé, the charm or the wheel, I don't know what they call it, we lose its power. entonces, pero hay algo muy interesante, que cada vez que llevaban esa pócima o ese encantamiento, In water, y la razón es porque hay poder en el agua, that is stronger than the power of the animal blood. que es mayor, que el poder del agua es mucho mayor al poder de la sangre de cualquier animal. All the animal blood, that is, all the irrational animals, all their blood is not as strong as the water, the power of the flowing water. Que si tomamos todo el poder de la sangre de todos los animales, no llega a ser más poderoso que el poder que tiene un agua corriendo. The only blood that has power over the flowing water, according to my grandfather, is the blood of human being. Y se le sigue narrando su abuelo
que la única sangre que supera en poder al poder del agua es la sangre humana. And that is the reason why the blood of human being is used by these witches to prepare any charm they want to use for a distant mission. Y es por ello que estos brujos utilizan sangre humana dentro de esas pócimas o encantamientos que hacen para cuando quieren alcanzar un poder grande en lo que ellos se están proponiendo hacer. This is the power of blood. Y esto se los narro, anécdota de mi abuelo, para que entiendan un poco el poder de la sangre. The people the Freemasons and the cultists know that the greatest power for their mission is taken from the blood of the aborted babies. Los masones y los ocultistas saben muy bien que para poder tener más poder en su misión o en su ellos toman la sangre humana y por eso toman también la sangre de niños abortados. So, blood is a sign of great covenants. Porque la sangre es un símbolo que da de una gran alianza. That is when Jesus came into the world. He did not use the blood of animal for sacrifice. He poured his own blood for the redemption and salvation of many. Y por eso cuando Jesús vino al mundo, Él no se utilizó más el sacrificio de animales como en la antigüedad, sino que Él mismo derramó su propia sangre para hacer la alianza eterna y salvar a toda la humanidad. After the death of Jesus, there is no other sacrifice that is given in the world for the salvation of man except the sacrifice of the blood of Jesus. No hay ningún otro sacrificio que pueda salvar a la humanidad excepto la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús. How did the blood of Jesus come into the world? Since Jesus is the Son of God and God is Spirit. Sorry, please. It's a question. To the Holy Trinity, He brought with Him the blood. It is capital no. No, es uno mayor. It's capital no. Because God gives Jesus His divinity, but Mary gives Jesus the humanity, and so the blood. It's theological. It's a good answer. But Es una buena respuesta. okay, let's hear from those outside. Dios se hizo hombre y al hacerse hombre tomó nuestra condición humana en todos sus sentidos. Because God has made man, and when he has made man, He took our condition in all senses. He took our condition. Human condition. Where did he get the condition? ¿De dónde tomó su condición humana? From our Blessed Mother. Yes. Okay. Saint Cyril of Carthage and Africa. Saint Cyril of Carthage says Saint Cyril. San Cirio. C-Y-R-I-L. Cirilio. San Cirilio. Cirilio. Of Carthage. San Cirilo de Carthage. 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 Just de Carthage. De Carthage. yes. He said during the controversy of the church whether Jesus is God and man. He dreamed. No, I said he said Que San Cirilo dijo
that he said or posited during the controversy of the church. En la controversia de la iglesia, de cuando esto ocurrió, San Cirilo dijo, Whether Jesus is God and man. When the church was arguing whether Jesus is God and en man, el momento en que la iglesia debatía si Jesús era Dios o era hombre, he said, él dijo, what is assumed is what is redeemed. lo que es asumido, assumed. What is assumed? That is what God assumed is what God redeemed. Lo que You understand? Dios ha asumido es lo que Dios For redime. instance, God assumed our nature. It is our nature that He redeemed. Yes, entonces lo que Dios ha asumido es lo que Dios redime. Por ejemplo, Dios asumió la naturaleza humana, Dios redime la naturaleza humana. When the angel Gabriel Gabriel, greeted Mary, cuando el ángel Gabriel saludó a María and Mary gave her fiat, y María dio su fiat, su sí, the sacred, the immaculate heart of Mary opened. el inmaculado corazón de María se abrió. Blood dropped in the womb of Mary 3 times. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Cuando María dio su sí, el corazón inmaculado de María se abrió y derramó 3 gotas de agua en el nombre del Padre, del Hijo y de 3 gotas de sangre en su vientre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. This is the work of the Holy Spirit. Y eso fue hecho por el trabajo del Espíritu Santo. And Jesus was incarnated Y Jesús fue encarnado and become man. y se hizo hombre. So the blood of Jesus is, in another mystical sense, the blood from the body of Mary. De modo que, como decían, la sangre de Jesús de un modo místico es también la sangre de María. That is why there is no separation in the unity of the heart of Jesus and the heart of Mary. Y es por eso que no hay separación del corazón de Jesús con el corazón de María. The next stage, this is one of the important points we have to begin. Why is the church offering this sacrifice every day in remembrance of the passion of Christ? Otro punto importante que quiero hablar es porque la Iglesia ofrece la Santa Eucaristía una y otra vez en memoria de la primera Eucaristía. There is no sacrifice on earth, even under the earth, that is greater than the sacrifice of the Holy Eucharist. No existe un sacrificio mayor debajo de la tierra, sobre la tierra o en la tierra que no sea el mayor de la Santa Misa. From ages, the church has been promoting this devotion till the present time. Desde mucho tiempo, desde antiguo, la Iglesia promueve la devoción a la preciosa sangre. This is the devotion of Saint Jasper. Esta es la devoción de San Gaspar, This is the devotion of Saint Benedict. de San Benito. This is the devotion of Saint Jerome. Esta es la devoción también de San Jerónimo. This is the devotion of Padre Pio. Esta también es la devoción de Padre Pío. All the great saints of the world Todos los grandes santos del mundo have the great devotion to the precious blood. tienen una gran devoción a la preciosísima sangre. In our time, En nuestros tiempos, many have lost faith muchos han perdido la fe towards the sacrament of the Holy Eucharist. hacia el sacramento de la Santa Eucaristía. Some come to church without faith.
muchos vienen a misa sin fe. Some are receiving Jesus Christ in a state of sin. Muchos están recibiendo la Santa Comunión en pecado. Even pagans are now being welcomed to eat the body and blood of Christ without baptism. Incluso hay paganos que son bienvenidos, que están siendo bienvenidos y están recibiendo la comunión sin haber recibido el sacramento del bautismo. Many Catholics did not believe that Jesus is real present in the sacrament of the Holy Y Eucharist. esto porque muchos católicos ya no creen en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Let me ask you a question. If you still believe that Jesus is body, soul, and divinity in the sacrament of the Holy Eucharist, raise up your hand. Si ustedes, quiero hacerles otra pregunta, levanten sus manos si ustedes creen que Jesús está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. It's okay. But in truth, listen, in truth, many, even those who are listening to this talk, did not believe that Jesus is real present in the sacrament of the Holy Eucharist. Yes. I said, even here, Aún aquí, there are many people who did not believe that Jesus is real present in the sacrament of the Holy aún Eucharist. aquí, cuando todos han levantado la mano, hay personas que aún no creen verdaderamente que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. It is revealed in the way we approach the presence of God in the sacrament of the Holy Eucharist. Y esto se revela del modo como nosotros nos acercamos a la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía, si creemos o no que realmente Él está allí. If Jesus is here, standing like myself, what will you do when you come to Him? Entonces, imaginémonos por un momento, si Jesús estuviera aquí parado donde estoy yo, ¿qué harían ustedes? How will you come to Him? Cami, Okay? ¿cómo te acercarías a Él? What will you do ¿Qué if harías? Jesus is standing like Si myself Jesús estuviera in your parado presence? aquí, Me presente. arrollaría y me acostaría ante la presencia de Dios. I will kneel myself and prostrate before His presence. You will kneel And prostrate. and prostrate before His presence. Today, there are many people who find it difficult to just embrace